Bueno, vamos a continuar con el tema de tripanosomiasis y vamos entonces a continuar con cuadro clínico. Hablando de cuadro clínico, bueno, vamos a mencionar que hay una etapa aguda y hay una etapa crónica, ¿ok? En la mayoría de los individuos, normalmente este periodo de la fase aguda es asintomático. Esto se debe a que la carga parasitaria es normalmente pequeña. En caso de que hubiera sintomatología, esperaríamos encontrarla 8 a 10 días después de la invasión por el parásito o bien de 20 a 40 días posterior a la transfusión de sangre infectada. ¿Qué datos clínicos pueden existir? Bueno, fiebre prolongada, malestar general, hepatoesplenomegalia por esa misma afección al sistema retículo endotelial, edema subcutáneo, linfadenopatía localizada o generalizada, y pues bueno, como podemos ver, son datos totalmente inespecíficos. ¿Qué datos pueden ser altamente sugestivos o más específicos de Chagas agudo? Pues se reporta el chagoma y el signo de Romaña. El primero, el chagoma, es la transmisión por vectores, perdón, cuando la transmisión es por vectores, se refiere a la induración y el eritema que se va a dar en el sitio de entrada. El signo de Romaña consiste en el edema unilateral no doloroso del párpado y tejidos perioculares, así como puede haber linfadenopatía retroauricular. Esto cuando la transmisión es a través de las membranas mucosas oculares. La miocarditis raramente va a ocurrir en un Chagas agudo. Está reportado, sin embargo, esto se llega a presentar con parasitosis mucho más altas y la mortalidad en el Chagas agudo cuando se da viene a consecuencia de la insuficiencia cardíaca por esta misma miocarditis. Los datos neurológicos en la etapa aguda no son comunes, pero se ha reportado meningoencefalitis en menores de 2 años. La fase crónica nos referimos a esa etapa que inicia 2 a 3 meses posteriores de la infección inicial. En esta etapa, las manifestaciones clínicas agudas, si es que existieron, han resuelto. La forma indeterminada de la fase crónica la van a cursar el 60 al 70% de los pacientes en los que no va a haber datos clínicos, únicamente positividad para anticuerpos contra tripanosoma en suero, sin embargo, con electrocardiograma, radiografía y estudios adicionales normales. El 30-40% de los pacientes van a desarrollar una forma cardíaca digestiva que está dada por el megaesófago y el megacolon, o bien combinada, que sería la cardiodigestiva. Esto se esperaría 10 a 30 años después de la infección inicial. La reactivación está reportada de la enfermedad de Chagas. Esto puede darse ante datos de inmunocompromiso, por ejemplo, en pacientes con VIH, y aquí la meningoencefalitis sí sería más frecuente con afección al sistema nervioso central que puede simular francamente una toxoplasmosis cerebral. La forma cardíaca se va a dar en el 20 a 30% de los individuos que desarrollan cronicidad y evidentemente es la más grave de las manifestaciones crónicas. Se acompaña de anormalidades, como vimos, del sistema de conducción, aneurismas apicales, falla cardíaca, tromboembolismo y muerte súbita. En el electrocardiograma podemos encontrar desde bloqueos de rama, alteraciones del segmento ST, ondas Q anormales, bajos voltajes en los complejos QRS y una combinación de bloqueo de rama derecha con bloqueo fascicular anterior izquierdo es altamente sugestiva de enfermedad de Chagas. La taquicardia ventricular no sostenida es otro hallazgo frecuente en el monitoreo por Holter. La falla cardíaca como tal es una manifestación ya tardía de Chagas, normalmente es biventricular en la fase avanzada, pero con un predominio del lado derecho. Esto lleva a que exista edema periférico, hepatomegalia y una citis más prominente que la congestión pulmonar. La falla izquierda podemos verla, pero sobre todo en etapas tempranas, de forma aislada. La mortalidad es mayor que la falla cardíaca por otras causas. Hay que recordar que dentro de las infecciones cardíacas, la tripanosomiasis es la más severa. El embolismo pulmonar y sistémico, secundario a los trombos murales que comentábamos, en las cámaras cardíacas es bastante frecuente. La muerte súbita ocurre hasta en dos terceras partes de los pacientes con enfermedad cardíaca. En este esquema podemos ver varias vías a través de las cuales podemos tener todo este daño, ¿no? Hay afección en el sistema de conducción eléctrico, en el miocardio, en el sistema nervioso autónomo intracardíaco, que esto igual obviamente por daño neuronal, va a haber, puede causar igual anginas, que pueden ser igual atípicas, vamos a tener igual la disminución en la contractilidad por esa dilatación, por esa fibrosis,
inestabilidad eléctrica que evidentemente lleva tanto arritmias auriculares como ventriculares, la alteración en el sistema de conducción causando bloqueos intraventriculares, auriculoventriculares, disfunción del nodo, por lo que, y últimamente el aneurisma del ápex, por lo que la muerte súbita puede venir pues por varias vías. Aquí es importante recordar lo que comentábamos, ¿no? Es infiltrado inflamatorio, la muerte celular, la fibrosis reactiva y reparativa que causa igual una miocardiopatía dilatada y una falla cardíaca también secundaria. Vamos a hablar un poco de la forma digestiva. Esta es más frecuentemente vista en Sudamérica, pero cuando se presenta causa alteraciones en las funciones tanto de absorción como de secreción y motoras. El esófago y el colon son los sitios más afectados. También va a haber afección en el sistema nervioso entérico y la mayoría de la afección de estas neuronas sucede en la fase aguda. Sin embargo, la denervación continúa durante la fase crónica en grados variables, irregulares y no continuos. Esto depende de factores del parásito como del huésped. Esófago y colon distal, los más afectados. Hay pérdida de la coordinación motora que causa peristalsis, acalasia de los esfínteres. No hay un vaciamiento adecuado, hay un impedimento de este vaciamiento, sobre todo de material semisólido, que va a llevar a la dilatación de las vísceras, causando megaesófago y megacolon. Como comentaba, esto es más frecuente en Sudamérica y el 10 al 15% de los pacientes crónicamente infectados lo presentan. Datos clínicos, bueno, singulto, pirosis, hipersalivación, acompañada por hipertrofia parotidia, principalmente en el megaesófago. Constipación, meteorismo, discinesia y menos frecuente dolor abdominal tipo cólico puede darse en el megacolon. La desnutrición no es rara cuando progresa la enfermedad, dado que, como comentamos, también la absorción está afectada. Una valoración radiológica es esencial para confirmar el diagnóstico. Se puede hacer examinación rectal para evidenciar fecalomas en el ámpula rectal y cerca del 20% que tienen megaesófago tendrán también afección gástrica. Hay mayor prevalencia de colelitiasis y el megaesófago está relacionado también con incremento de cáncer esofágico. No así el colon, pero el esófago sí. Los hallazgos histopatológicos muestran menos denervación en el intestino delgado, sin embargo puede existir. Vamos a dejar entonces aquí este video para finalmente hablar sobre diagnóstico y tratamiento.